Hola, buenos días, ¿me escuchan bien? Buenos días, ¿sí te Buenos días, escuchas? sí. Ok, un gusto en saludarlos. Vamos hoy día a continuar y a terminar el esquema que estamos haciendo del juicio ordinario de mayor cuantía. Les reitero que en estas primeras sesiones lo que intento generar en ustedes es un preconcepto, una estructura general, una imagen global acerca del procedimiento, porque ya desde la próxima sesión o quizás desde la segunda mitad de esta vamos a empezar ya a estudiar en detalle cada uno de los trámites que compone este importante proceso general y supletorio en materia civil. La sesión pasada alcanzamos a culminar el periodo de prueba. La primera sesión alcanzamos a ver el periodo de discusión, la primera de las etapas, y ya la sesión de ayer vimos la etapa de conciliación y vimos el periodo de prueba. Terminado el periodo de prueba, como habíamos señalado la vez pasada, es decir, vencido el término probatorio y una vez que transcurre el periodo de observaciones a la prueba, que es de 10 días en conformidad si lo dispone el artículo 430 del Código de Procedimiento Civil, el tribunal debe dictar, digamos, la resolución que cita a las partes a oír sentencia. El tribunal debe dictar la resolución que cita a las partes a oír sentencia que está enunciado en el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil. Bien, entonces vamos a comenzar en esta sesión con el último periodo de este juicio ordinario de mayor cuantía, que es el periodo de sentencia, que también coincide, como ya lo hemos señalado más de una vez, con el momento jurisdiccional de la adjudicación o el momento jurisdiccional del juzgamiento, ya en donde finalmente se decide el conflicto, en donde se resuelve el conflicto sometido al conocimiento del tribunal. Bien, podemos llegar a este periodo de sentencia por uno de los siguientes dos escenarios. O sea, la citación para oír sentencia se puede decretar en dos oportunidades. Una oportunidad es precisamente esta, una vez que termina el periodo de observaciones a la prueba. ¿Alguien de ustedes recuerda cuál era otra oportunidad en donde el tribunal podía directamente citar a las partes a oír sentencia? Cuando se omitía el periodo probatorio. Exactamente, exactamente. En conformidad a el artículo 313, ¿no? Habíamos dicho que aquí en los casos en donde terminado, ¿no?, el examen de los autos, en conformidad al 318, el tribunal podía citar a las partes a oír sentencia. El tribunal podía citar a las partes a oír sentencia si es que concurría alguna de las situaciones del artículo 313, que son las que nosotros ya vimos. En caso de que no, recibía la causa prueba y teníamos que desarrollar cada uno de los trámites del periodo probatorio. Y la otra forma natural es una vez que termina este periodo probatorio. Entonces, los dos escenarios que tiene el tribunal para dictar la resolución que recibe dictar la resolución que cita a las partes para oír sentencia son las siguientes. En primer lugar, la primera oportunidad procesal para que el tribunal lo dicte es luego de evacuado el trámite de la dúplica, en caso de que el demandado se allane a la demanda, no contravierta los hechos invocados por el demandante o cuando las partes de común acuerdo hayan pedido al tribunal que se falle el pleito sin más trámite, es decir, los casos del artículo 313. Entonces, la primera oportunidad procesal que tiene el tribunal para dictar esta resolución que cita a las partes para oír sentencia es una vez evacuado el trámite de la dúplica y solamente en los casos del artículo 313, cuando exista allanamiento, aceptación de hechos o las partes hayan decidido que el pleito se falle sin más trámite. Esa es la primera oportunidad procesal. La segunda oportunidad procesal es luego de vencido, de caducado el plazo para hacer observaciones a la prueba, el tribunal va a citar
a las partes a oír sentencia en conformidad al artículo 432 del Código de Procedimiento Civil. Esta citación a las partes para oír sentencia se notifica por el estado diario. Se notifica por el estado diario. Bien, respecto de esta resolución que cita a las partes a oír sentencia, proceden dos recursos, proceden dos medios de impugnación. En primer lugar, el recurso de reposición. Y en segundo lugar, el recurso de apelación. Veamos muy someramente cada uno. El recurso de reposición va a proceder en contra de la resolución que cita a las partes para oír sentencia, si y solo si existe un error de hecho. O sea, por error de hecho, y así lo dispone el Código de Procedimiento Civil, dentro de tercero día, desde su notificación, procede el recurso de reposición en contra de la resolución que cita a las partes para oír sentencia. Ya vimos que era el recurso de reposición, ya lo definimos conceptualmente. Dijimos que era un medio de impugnación que se interpone ante el mismo tribunal que dictó la resolución para que la enmiende o la deje sin efecto. En este caso, alguna parte que se sienta agraviada con esta resolución puede solicitar dentro del tercero día, desde su notificación por el Estado diario, que esta resolución sea modificada o sea dejada sin efecto. Pero sí, solo si existe un error de hecho. El error de hecho, el error en términos globales es una falsa representación de la realidad. Así se define el error, una falsa conciencia de la realidad, una falsa representación de la realidad. El error de hecho es aquel que recae, esa falsa representación recae sobre circunstancias materiales del acto, como por ejemplo una persona, una cosa o un hecho en términos globales. El error de hecho se opone, por supuesto, al error de derecho, que naturalmente recae sobre la existencia, contenido o interpretación de una norma jurídica. Entonces, reitero, de la resolución que cita a las partes para oír sentencia, procede el recurso de reposición dentro de tercero día, si y solo si ha existido error de hecho. No si existe error de derecho, solamente de hecho, o sea, un error fáctico. Bien, y también procede el recurso de apelación. También en contra de esta resolución que cita a las partes para oír sentencia, procede el recurso de apelación, pero en un caso que nosotros ya vimos. Se da en el caso cuando no se haya recibido la causa prueba, cuando se estime que sí debía haberse dictado esa resolución. Cuando el tribunal, estando en el periodo de aquí una vez evacuado ya la dúplica, en el periodo terminado la discusión, el tribunal ya habíamos dicho que tenía esas dos posibilidades. Por un lado, citar a las partes a oír sentencia o bien recibir la causa a prueba. Respecto de la resolución que citaba a las partes para oír sentencia, procedía al recurso de apelación cuando alguna parte estimaba que sí se debía recibir la causa a prueba, o sea, no era procedente saltarse, omitir el periodo de prueba. En esos casos, una parte, la que estime que sí debía recibirse la causa a prueba, puede apelar en conformidad, lo dispone el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil. Entonces, ese es el segundo recurso que procede en contra de la resolución que cita a las partes para oír sentencia. Recurso de apelación. En primer lugar, recurso de reposición y en segundo lugar, recurso de apelación si no se recibió la causa a prueba, estimándose que sí debía haberse recibido. Bien. Ahora bien, una vez notificadas las partes, notificadas las partes para oír sentencia, la citación a las partes para oír sentencia, comienza a correr un plazo
comienza a correr un plazo de 60 días, para que el tribunal dicte una sentencia definitiva de primera instancia. Una vez notificada la citación a las partes para oír sentencia, comienza a correr un plazo de 60 días para que el tribunal dicte una sentencia definitiva de primera instancia sobre el conflicto sometido a su conocimiento. Dentro de esos 60 días, el tribunal podría decretar medidas para mejor resolver. Dentro de esos 60 días, el tribunal podría eventualmente, esto es una mera facultad, podría decretar medidas para mejor resolver, que están definidas en el artículo 159 del Código. Las medidas para mejor resolver son aquellas diligencias probatorias, actuaciones probatorias establecidas por la ley y que pueden ser decretadas de oficio por el tribunal, o sea, no a petición de parte, solamente de oficio por el tribunal, luego de dictada la resolución que cita a las partes para oír sentencia, con la finalidad, con el objeto, con el horizonte de acreditar o esclarecer algunos de los hechos que configuran el conflicto y que no hayan quedado suficientemente claros durante la etapa probatoria. Reitero, las medidas para mejor resolver son aquellas actuaciones, diligencias probatorias que puede dictar el tribunal una vez citadas las partes para oír sentencia, para acreditar ciertos hechos que no hayan quedado suficientemente claros o precisos durante la etapa probatoria. Si, por ejemplo, estamos intentando acreditar la existencia de responsabilidad civil médica, y tanto la clínica, que es la demandada, como el paciente, que es el demandado, pusieron grandes medios de prueba para acreditar la existencia o la inexistencia de esa responsabilidad. Y entonces el tribunal tiene esa compleja misión de dilucidar quién tiene la razón, cuál de los medios probatorios tiene más peso en este caso en concreto. Y si el tribunal no logra llegar a una convicción clara de existencia o inexistencia de esa responsabilidad, podría, durante este plazo de 60 días, decretar una medida para mejor resolver y de ese modo, por ejemplo, hacer una inspección personal del tribunal a esa clínica en particular y poder analizar directamente, inmediatamente, la situación en la cual se envolvió ese conflicto, la situación o los elementos que compusieron ese conflicto en su debido momento. Y de ese modo entonces puede llegar a una mejor decisión, porque va a tener un mejor conocimiento. Entonces, reitero, las medidas para mejor resolver son diligencias probatorias que el tribunal puede dictar, esto es sumamente facultativo, una vez que ya citó a las partes para oír sentencia, para esclarecer ciertos hechos que no quedaron suficientemente claros o acreditados durante el periodo anterior. Bien, las medidas para mejor resolver, y esta es una característica fundamental, se deben cumplir dentro de los 20 días siguientes a su notificación. Las medidas para mejor resolver se deben cumplir dentro de los 20 días siguientes a su notificación, a so pena de tenerse por no decretadas. O sea, si no se cumplen dentro de los 20 días, la consecuencia jurídica de ello es que la medida para mejor resolver se va a tener como no presentada. O sea, lo que está detrás de esto es que la medida para mejor resolver, una vez que se decreta, tiene que cumplirse casi inmediatamente, o sea, dentro de los 20 días siguientes. Y si no se cumple dentro de los 20 días siguientes, simplemente se va a tener por no decretada. ¿Alguna duda respecto de las medidas para mejor resolver? Esta es solamente una introducción a ellas. ¿Queda claro? Marcelo, ¿Sí? yo no entendí esa parte de que quedan no decretadas. ¿Es refiriéndose al juez o a las partes?
al juez. También podría ser a las partes, ¿eh? También podría ser a ellas. Pero principalmente como son diligencias que emanan del tribunal, pueden ser a cargo del mismo tribunal, por ejemplo, una inspección personal. Y si el tribunal dentro de sus plazos no lo cumple, bueno, se va a tener por no decretado. Pero también el tribunal podría, dentro de esas medidas para mejor resolver, solicitarle alguna diligencia a alguna de las partes, en su beneficio, por supuesto. Y si una de estas partes no lo hace o no logra volver a acreditar esos hechos dentro de los 20 días, se va a tener por no decretar y por tanto no va a tener influencia finalmente en la decisión que se contiene en la sentencia definitiva. Pero esto, reitero, se va a estudiar con más detalle en su debido momento. Bien, por último, transcurridos esos 60 días que tiene el tribunal desde la notificación de la resolución que cita a las partes para oír sentencia, debe dictar como máximo, ese es un plazo como máximo de 60 días, debe dictar la sentencia definitiva de primera instancia. El tribunal, transcurridos esos 60 días como máximo, debe dictar la sentencia definitiva de primera instancia, resolviendo de ese modo, a través de la sentencia, resuelve el conflicto sometido a su conocimiento en primera instancia. El tribunal resuelve el conflicto sometido a su conocimiento en primera instancia. Esto no obsta a que posteriormente las partes puedan levantar el conocimiento de esta resolución a un segundo tribunal, a un tribunal de alzada, quien lo va a conocer en apelación. Bueno, eso lo voy a precisar a continuación. Pero antes, Isabot levantó la mano. Sí, te quería preguntar, si el tribunal decreta medidas para mejor resolver, por ejemplo, en el día 45, ¿siguen siendo el día 60 el que tiene que dictar o se mueve así como al día 65? Ya, la respuesta precisa no la desconozco, pero me comprometo a investigarlo, a preguntarle a la misma profesora, y la siguiente clase te la respondo con seguridad y sabor, ¿ok? Ok, muchas gracias. De nada. Pero en todo caso, y esto también se los quería mencionar, esos 60 días en la práctica no se respetan. ¿Por qué? Porque no existe sanción para el tribunal en caso de incumplir el plazo máximo de 60 días. O sea, el tribunal podría perfectamente dictar su resolución transcurridos 70 días, 80 días, y aún así no existe sanción para el tribunal. Por lo tanto, en la práctica y producto de este tsunami judicial que nos asiste, muy recurrentemente los tribunales no cumplen con este plazo. Bien, pero volvamos. Entonces, a través de la sentencia definitiva, el tribunal va a resolver el conflicto sometido a su conocimiento en primera instancia. La sentencia definitiva, en conformidad al artículo 158 del Código de Procedimiento Civil, es aquella resolución que pone fin a la instancia, resolviendo de ese modo el asunto o cuestión controvertida. Es aquella resolución que pone fin a la instancia, resolviendo de ese modo el asunto o cuestión controvertida. La sentencia de primera o única instancia posee la siguiente forma, tiene la siguiente estructura. En primer lugar, la sentencia definitiva tiene una parte expositiva. En primer lugar, la sentencia definitiva tiene una parte expositiva, luego una parte considerativa, y en tercer lugar, una parte resolutiva. La parte expositiva, la primera, tiene por objetivo manifestar, grosso modo, cuál es el objeto del conflicto y fija, por supuesto, los límites de lo que resolverá. En la sentencia definitiva, en la primera parte, en la parte expositiva, el tribunal, o el juez en este caso, debe manifestar, grosso modo, cuál es el objeto del conflicto, de ese modo fijando los límites de lo que va a resolver. Luego, en la siguiente sección, en la parte considerativa,
en esta sección se tiene por finalidad manifestar los fundamentos de la sentencia. En la parte considerativa se manifiestan los fundamentos de la sentencia. Esos fundamentos pueden ser de hecho y de derecho. Tienen que ser de hecho y de derecho. Esta cuestión, la parte considerativa, en donde se manifiestan los fundamentos de la sentencia, es una garantía del debido proceso. Aquí es donde está el imperativo de motivación de la sentencia, que la sentencia debe estar motivada por fundamentos fácticos y jurídicos. Tiene que estar motivada por fundamentos fácticos y jurídicos para, de ese modo, evitar la arbitrariedad. Para evitar la arbitrariedad. Y por último, la tercera sección de la sentencia es la parte resolutiva. Es la parte resolutiva que tiene por objeto manifestar la solución que el tribunal entregó al conflicto. Tiene por objeto manifestar la solución que el tribunal entregó al conflicto. Aquí es donde se contiene la decisión del asunto controvertido. Aquí se contiene la solución del conflicto jurídico sometido a conocimiento y fallo del tribunal. Bien. Ahora, respecto de la sentencia definitiva de primera instancia, procede, en caso de haber agravio para alguna de las partes, en caso de que alguna parte no quede conforme y se sienta agraviada, dañada o vulnerada con la resolución, con la sentencia definitiva, proceden los siguientes recursos. Proceden los siguientes recursos. En primer lugar, procede el recurso de apelación. En primer lugar, procede el recurso de apelación. El recurso de apelación lo vamos a definir muy rápidamente como aquel medio de impugnación que busca enmendar la resolución, en este caso la sentencia definitiva, entregando el conocimiento del asunto al tribunal de segunda instancia. Entregando el conocimiento del asunto al tribunal de segunda instancia. Tribunal de alzada, o lo que en doctrina se denomina tribunal ad quem. Ad quem. Existe el tribunal acuo, que es el que está conociendo en primera instancia, y el tribunal ad quem, son palabras latinas, que conocen segunda instancia. Si ustedes, por ejemplo, les hago una pregunta, esto solamente para saber su intuición, para percibir, para percatar su intuición. Si ustedes tuvieron todo un proceso de primera instancia ante el Tribunal Civil de Santiago, naturalmente, ¿cuál sería el Tribunal de Segunda Instancia frente al Tribunal Civil de Santiago? Al Juzgado de Letras Civiles de Santiago, ¿cuál es el Tribunal de Segunda Instancia? ¿De Apelaciones de Santiago? Exacto, la Corte de Apelaciones de Santiago, que está entre las calles. ¿Algunos de ustedes saben en qué calle está? No. Yo por lo menos ni de Santiago soy, así que ni idea. Bueno, en la calle Morandé con compañía. Bien. Sería efectivamente el Tribunal de Segunda Instancia. El Tribunal de Segunda Instancia sería la Corte de Apelaciones de Santiago, la ilustre Corte de Apelaciones de Santiago. Ahora bien, si tú, Juan Pablo, tuviste entonces ese conflicto y no quedaste de acuerdo con la sentencia definitiva de primera instancia del Tribunal Civil de Santiago, ¿a dónde interpones tú tu recurso de apelación si quieres enmendar esa resolución? Frente a, como dijimos antes, frente al tribunal, a la Corte de Apelaciones de Santiago, que queda en Morandé con compañía. Ya. Eso es lo que dice la intuición y el sentido común. Pero por favor, nunca más cometan ese error. Jamás.
¿Por qué? Porque el recurso de apelación se interpone ante el mismo tribunal que dictó la resolución. Se interpone ante el mismo tribunal que dictó la resolución, este le realiza un examen formal y una vez que cumple con ese examen formal, lo levanta al tribunal de segunda instancia. Y así es como el tribunal de segunda instancia toma conocimiento de ese recurso de apelación. El primer filtro lo realiza el tribunal de primera instancia, ¿ya? Entonces, en ese caso, Juan Pablo, deberías enviar tu recurso de apelación, interponer tu recurso de apelación ante el mismo tribunal que dictó la resolución, o sea, el tribunal de primera instancia, para que éste realice un examen formal y luego lo levante al tribunal de segunda instancia. ¿Ya? Ok. Listo, con eso entonces terminamos el esquema del procedimiento ordinario de mayor cuantía. ¿Alguna duda, consulta respecto de este esqueleto que construimos ya en 3 clases? Ah, disculpen, me falta el recurso de casación en la forma. Sí, disculpen. Antes de terminar. El segundo recurso que también procede en contra de la sentencia definitiva de primera instancia es el recurso de casación en la forma. El recurso de casación en la forma es aquel medio de impugnación que busca fíjense, la anulación de la resolución cuando ha sido dictada con omisión de requisitos legales formales o dentro de procedimientos viciados. Cuando la resolución se dictó dentro de un procedimiento que se saltó trámites esenciales o estaba viciado, la parte agraviada, digamos, podría interponer el recurso de casación en la forma. Y la gran diferencia entre la apelación y la casación es que la apelación busca enmendar la resolución, enmendarla, mientras que el recurso de casación en la forma busca anular la resolución, busca generar la nulidad de esa resolución y también del proceso en caso de estar viciado, y por tanto se le va a solicitar al tribunal que la conozca que dicte una sentencia de reemplazo, Bien, cuando se trata de interponer el recurso de casación en la forma en contra de una sentencia definitiva de primera instancia, debe deducirse el recurso de casación en la forma conjuntamente al recurso de apelación, en cuyo caso el plazo para interponerse, que por regla general para recurso de casación en la forma es de 15 días, se va a reducir a 10 días. Se va a reducir a 10 días en caso de interponerse en conjunto con la apelación, tratándose de la sentencia definitiva de primera instancia. Ya, esto en todo caso van a tener que analizarlo en detalle en el curso de Derecho Procesal 5. Ahí es donde se estudia cada uno de los recursos procesales en particular. Bien, entonces, ¿quedó claro el esquema, este esqueleto procedimental del juicio ordinario de mayor cuantía? Sí. Muy claro. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces ahora al detalle de cada uno de estos trámites del procedimiento. Y partamos entonces con el periodo de discusión. ¿Se está escuchando bien o me estoy cortando en cuanto a la transmisión? Sí, Se se escucha escucha súper, perfecto. Marcelo. Perfecto, se escucha. Muy bien, gracias. Ya. Periodo de discusión. Primer periodo del procedimiento ordinario de mayor cuantía, discusión. Va a haber ciertas cuestiones, advierto desde ya, que me voy a saltar, porque creo que ya le dimos suficientemente énfasis en este esquema, en el esquema anterior. Por ejemplo, el tema de las medidas prejudiciales, ustedes no tienen que saberlo en detalle aquí en Derecho Procesal 2 porque es una de las materias específicas del programa de Derecho Procesal 3. Entonces creo que con la definición de medidas prejudiciales que ya vimos en la primera clase, basta para este momento, ¿ya? Entonces, va a haber ciertas cosas que me voy a saltar o me voy a remitir a lo que ya dije con anterioridad. Y entonces ahí ustedes van complementando sus apuntes y cualquier duda, por supuesto, me la van haciendo.
Ya, entonces, inicio del procedimiento, ustedes saben, puede iniciar por medida prejudicial o demanda. Las medidas prejudiciales son ciertas actuaciones o diligencias que se realizan antes de iniciar el procedimiento con el objeto de prepararlo o asegurar ciertos derechos que pueden quedar vulnerados, que pueden quedar burlados para el actor en particular. Las medidas prejudiciales, ustedes ya saben, pueden ser preparatorias, precautorias o probatorias. ¿Ya? Me remito a lo que ya dije a propósito de las medidas prejudiciales. Ahora bien, la segunda forma y la que más nos interesa en este momento del análisis es la demanda. La demanda. ¿Cómo definimos la demanda? Jimena y Sabot, ¿me pueden definir cómo definir la demanda en los conceptos que dimos ya o conceptos de ustedes? Por favor. La verdad es que no. He faltado algunas clases y no me he puesto al día todavía. Ok. Daniela, ¿estás por ahí? Yo lo tengo aquí anotado. ¿Ya? Ya. La demanda es el acto jurídico procesal introductivo de la instancia por medio del cual el actor hace valer su pretensión ante el tribunal. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Demanda, acto jurídico procesal por medio del cual el actor introduce a la instancia y hace valer su pretensión ante el tribunal. Así es. En primer lugar, se introduce a la instancia, se abre la instancia, y en segundo lugar, se somete la pretensión ante el tribunal. Eso respecto del concepto. Concepto de demanda, entonces le damos un check. Vamos ahora a los requisitos de la demanda. Esto no lo vimos con anterioridad. Los requisitos de la demanda. Y aquí hay que distinguir dos grandes grupos. Por un lado, requisitos comunes a todo escrito, y en segundo lugar, requisitos especiales de la demanda. En primer lugar, requisitos comunes a todo escrito, y en segundo lugar, requisitos especiales de la demanda. Ya. Los requisitos comunes a todo escrito son los siguientes. En primer lugar, una suma que indique el contenido del procedimiento. Disculpen, una suma que indique el contenido del escrito. En primer lugar, una suma que indique el contenido del escrito. Una suma es un resumen del escrito. Pero ya lo vamos a ver. Resumen en sentido procesal es distinto a un resumen en sentido literario. Ya vamos a ver un ejemplo de una demanda y esto les va a quedar mucho más claro. En segundo lugar, otro requisito común a todo escrito es la constitución de patrocinio y poder. La constitución de patrocinio y poder, solo si es escrito, es la primera presentación ante el tribunal. En segundo lugar, el patrocinio y poder, solo si se trata de la primera presentación ante el tribunal. Si la demanda entonces es la primera presentación ante el tribunal, yo debo, naturalmente, constituir patrocinio y poder. Si la demanda, a contrario sensu, no es mi primera presentación ante el tribunal, no debo constituir patrocinio y poder. Y en tercer lugar, se debe dejar copias cuando haya que notificarse por el estado diario. En tercer lugar, se debe dejar copias de la demanda cuando haya de notificarse por el estado diario. ¿Cuándo la demanda se notifica por el estado diario? Al demandado. ¿Cuándo la demanda se debe notificar por el estado diario al demandado? Una vez que ya conocen del asunto, ¿o no? Claro, cuando no se trata de la primera diligencia en contra de él.
cuando no se trata de la primera diligencia en juicio. O sea, cuando el procedimiento haya iniciado por medida prejudicial. Bien, esos son entonces los requisitos comunes a todo escrito. La demanda, para ser válida, esto es importante, debe cumplir con los requisitos comunes a todo escrito y con los requisitos específicos de la demanda. Bien, eso entonces son en primer lugar los requisitos comunes a todo escrito. Vamos ahora a los requisitos especiales de la demanda. En primer lugar, la demanda debe contener una presuma. Debe contener una presuma. Presuma antes ¿de qué? Antes de la suma. La suma, que es lo que está aquí. Presuma va antes de la suma. Ya esto lo vamos a mostrar a través de una demanda propiamente tal y le va a quedar más claro. Ya, la presuma debe indicar para los efectos de la distribución de causas los siguientes puntos. La presuma debe indicar lo siguiente. En primer lugar, el procedimiento del juicio. El procedimiento del juicio. Si se trata de un juicio ordinario de mayor cuantía, debe decir procedimiento, dos puntos, procedimiento ordinario de mayor cuantía. Si se trata de un procedimiento sumario, tiene que decir procedimiento, dos puntos, juicio sumario. Si se trata de un procedimiento de adopción, tiene que decir procedimiento, dos puntos, procedimiento de adopción. ¿Ya? Y así, suma y sigue. Entonces, el primer elemento que debe indicar la presuma es el procedimiento del juicio. En segundo lugar, debe contener la materia del pleito, si se trata de materia civil, penal, laboral, bueno, penal, omítanlo. Civil, laboral, tributario, familia, etc. Materia del pleito. En tercer lugar, la presuma debe indicar el nombre completo del o de los demandantes. Debe indicar el nombre completo del o de los demandantes con su RUT. En cuarto lugar, debe contener el nombre y RUT del abogado patrocinante. O sea, debe traer la individualización del abogado patrocinante. Luego, en quinto lugar, debe traer la individualización del apoderado, del mandatario judicial, con su RUT, nombre y RUT. Y por último, debe contener el nombre del demandante, del o de los demandados, con su RUT si es que fuesen conocidos. Eso debe indicar la presuma. Procedimiento, materia del juicio, nombre del demandante, RUT del demandante, nombre y RUT del abogado patrocinante, nombre y RUT del mandatario judicial y nombre y RUT de los demandados o demandado. Eso entonces debe contener la presuma. Veamos ahora los requisitos del artículo 254. Creo que, bueno, aquí los tenía enunciados. Bien, y ahora, los requisitos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil son los siguientes. En primer lugar, en la demanda debe designar al tribunal ante el cual se está entablando. Se debe enunciar al tribunal, se debe designar al tribunal frente al cual se entabla esta demanda. En segundo lugar, se debe colocar el nombre, domicilio y profesión u oficio del demandante y de las personas que lo representen y la naturaleza de esa representación. El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandante y de las personas que lo representen y de la naturaleza de la representación. Eso debe también contener, en conformidad lo dispone el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. En tercer lugar, la demanda también debe contener el nombre, domicilio y profesión u oficio del demandado. El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandado.
En cuarto lugar, la demanda también debe tener o debe expresar claramente los hechos y fundamentos de derecho en que apoya su pretensión. La demanda debe contener la exposición clara y precisa de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya la pretensión. Y en quinto lugar, la demanda debe contener la enunciación clara y precisa de las peticiones, de las peticiones que se someten al tribunal. Las peticiones que se someten al tribunal. Esto, en términos procesales, se conoce como pretensión. Se conoce como pretensión. ¿Queda claro qué es lo que debe contener entonces una demanda? Sí, Marcelo, ¿Sí? cuando estábamos viendo la presuma, pide los nombres del o de los demandados con su root si fuese conocido. ¿Cuándo podría no ser conocido? O sea, cuando uno simplemente no se sabe el root del... Claro, cuando no lo sepa y me sea muy difícil acceder a él. Ya. Sí. Bien. Veamos con un poco más de detalle esto último, la pretensión. La pretensión, quizás ya lo vieron el semestre pasado, pero es la exigencia de satisfacción del demandante. Es la exigencia de satisfacción del demandante, es lo que pide el demandante. Las pretensiones a estos efectos pueden clasificarse de la siguiente forma. Existen pretensiones simples, pretensiones alternativas y pretensiones eventuales. Simples, alternativas y eventuales. Las pretensiones simples son aquellas en donde se solicita una única petición o varias, pero de modo siempre concurrente al tribunal. Se solicita una o varias, pero siempre de forma concurrente al tribunal. Todas son igual de importantes. Solicito A, B y C al tribunal. No solicito ni solamente A, ni solamente B, ni solamente C. Solicito A, B y C. Y todas son igual de importantes. Por ejemplo, frente a un incumplimiento contractual, a mí yo celebré un contrato con Seujin y un contrato de compraventa. Él incumplió el contrato, yo era el comprador, no me entregó la cosa, entonces yo lo demando y solicito la resolución del contrato, o sea, el término del contrato, y también solicito indemnización de perjuicios por incumplimiento contractual. Y no estoy solicitando una o la otra, estoy solicitando resolución e indemnización de perjuicios. Ambas. Una y la otra. Concurrentes. Ambas concurren y ambas son igual de importantes. Bien. Esa es la pretensión simple. La pretensión alternativa es aquella en donde se solicitan dos o más peticiones de igual importancia. Se solicitan dos o más peticiones de igual importancia, pero el tribunal solo puede optar por otorgar una. El tribunal solo puede optar por entregar una. Aquí, el titular, o sea, el actor, se va a ver satisfecho en su pretensión con la concesión de cualquiera de sus pretensiones. Si le conceden A o B. Yo solicito entonces, reitero, más de una petición, ambas son igual de importantes, pero el tribunal solamente me puede otorgar una. Entonces yo voy y solicito A o B. Y el tribunal me va a dar A o B. Y yo, con cualquiera que me dé, me veo igual de satisfecho. Por ejemplo, frente a un incumplimiento contractual, esto ustedes lo sabrán, ¿no? El artículo 1489, en donde se contiene, ¿no?, la condición resolutoria tácita.
frente al incumplimiento contractual, solicito al tribunal, por un lado, el cumplimiento del contrato, o bien solicito su resolución. Deme una o la otra, pero no me puede dar las ambas, no me puede dar ambas. Me tiene que dar una o la otra. Si me da el cumplimiento, perfecto, me doy por satisfecho. Y si me da la resolución, también me doy por satisfecho. ¿Se entiende esta pretensión alternativa? Solicito una cosa o la otra, pero no ambas, porque son incompatibles, excluyentes entre sí. ¿Se está entendiendo? Sí. Muy bien. Y por último, tenemos la pretensión eventual. La pretensión eventual que se da en el caso en el que el actor pide al juez una sola actuación, pide una sola actuación y subsidiariamente, para el caso en que la primera pretensión sea denegada, solicita otra. O sea, pide una y en subsidio, en caso de que no le den la primera, entrega otra pretensión. Esta pretensión se llama eventual o subsidiaria. Pretensión eventual o subsidiaria. Porque yo entrego al tribunal una pretensión. Deme esto. Y si no me da eso, deme esto otro. Por ejemplo, en un caso de responsabilidad médica, solicito en primer lugar, como principal, demanda principal, o solicitud principal, indemnización por responsabilidad contractual. Indemnización por responsabilidad contractual. Y en subsidio, o sea, en caso de que no me den indemnización por responsabilidad contractual, en subsidio solicito indemnización por responsabilidad extracontractual. En caso de que no me acoja el tribunal al estatuto de responsabilidad contractual, solicito en subsidio la aplicación del régimen de responsabilidad extracontractual. Otro ejemplo, frente al mismo incumplimiento contractual con Seujin, solicito en lo principal solicito cumplimiento del contrato, o sea, que se le obligue coactivamente a Seujin cumplir su contrato, o en subsidio la resolución del contrato. Pero en caso entonces de que el tribunal no me dé el cumplimiento, la acción de cumplimiento no me la conceda, subsidiariamente debería darme, digamos, la resolución del contrato si es que se cumplen naturalmente los requisitos y las circunstancias así lo ameritan. ¿Se entiende esta clasificación de la pretensión? Marcelo, ¿puedes volver a explicar la primera, la simple, que es la única que no me quedó como clara? Bueno, la pretensión simple es aquella en donde el actor solicita una única petición o varias, pero siempre de modo concurrente. Ambas son, o todas, pueden tener la misma importancia. Y solicito que me dé todas. Por ejemplo, solicito A y B. Cumplimiento e indemnización. Y son estas compatibles entre sí. O sea, el tribunal podría darme ambas, podría concederme ambas. El concepto clave aquí es el sufijo i. En la pretensión alternativa lo importante es el o. Y en la pretensión eventual, en subsidio. ¿Ya? Entonces en una estoy solicitando una cosa y la otra, en la alternativa estoy solicitando una cosa o la otra, y en la pretensión eventual estoy solicitando una cosa y en subsidio otra cosa. ¿Se entiende? Sí, súper, gracias. De nada. Ya. Eso entonces respecto de los requisitos de la demanda. Veamos ahora una demanda, para que entiendan precisamente todo esto. Esta materia debo advertirles que puede ser muy aburrida, porque si se fijan estamos viendo requisito por requisito, pero
extremadamente útil, porque en el momento en el que ustedes tengan que deducir una demanda, tienen que hacerlo de forma correcta, porque si no lo hacen, ¿qué les va a pasar? Si se equivocan en los requisitos formales de la demanda, Va a ser inválida. claro, y el tribunal no va a dictar el traslado. Bien, entonces, fíjense, ¿qué será esto lo primero? Lo primero que coloqué ahí en ese corchete, ¿qué será? La presuma. La presuma, exactamente. Muy bien. Entonces, la presuma debe contener, bueno, aquí dice la localidad, pero esto podría no omitirse, pero dice el procedimiento, la materia, el demandante, su root, el otro demandante. En este caso tenemos dos demandantes. ¿Cómo se llama ese proceso? En términos procesales, en términos, claro, jurídico-procesales, ¿cómo se llama eso? Cuando existe pluralidad de demandantes. Bueno, si no lo saben, se los comunico. Se llama litis consorcio. Litis consorcio. El litis consorcio puede ser activo o pasivo. Cuando existe pluralidad de demandantes, de demandantes se llama litis consorcio activo. Y cuando existe pluralidad de demandados, o sea, cuando estoy demandando, no sé, varias personas, se llama litis consorcio pasivo. ¿Ya? Bien, entonces fíjense, la presuma contiene el procedimiento, la materia, los demandantes y su individualización, el abogado patrocinante. Aquí no aparece el mandatario, entonces se subentiende que el abogado patrocinante es judicial. Root, demandado, root. Ya. Esto que está aquí abajo, lo que dice en lo principal, en el primero otro sí, en el segundo otro sí. ¿Qué será? La suma. La suma, muy bien. La presuma, la suma. Esto que está aquí. SJL en lo civil de concepción. ¿Qué significa? ¿La materia? No. La materia está aquí abajo, está aquí arriba. Resolución de contrato de indemnización con indemnización de perjuicio. Es la Significa, identificación del tribunal. claro, exactamente, es la identificación del tribunal. ¿Pero qué significa SJL? Señores juzgados de letras en lo civil de Concepción. ¿Cómo? A ver, lo primero no te lo entendí bien. Señores o no. ¿Qué más? Juzgado de letras, no. Ya, pero mira, vas bien, vas muy bien. El problema es que los juzgados civiles son unipersonales. Por lo tanto, cambiemos el señores por su singular. Y esto entonces significa SJL, señor juez letrado en lo civil de Concepción. Señor juez letrado en lo civil de Concepción, está diciendo ahí, ¿ya? Los tribunales civiles, reitero, son generalmente unipersonales. Por lo tanto, solamente un juez está conociendo el asunto, no es colegiado. Bien. Aquí se fijan entonces, está nuevamente la individualización del demandante, de los demandados, aquí abajo. Y después, fíjense, vienen los hechos. Los hechos, no me lo marca en la pantalla, ahí sí. En donde la parte, el actor debe, naturalmente, como ya dijimos, expresar claramente los fundamentos de hecho y de derecho. Ya, aquí no sé si tengo más. No tengo otro ejemplo, pero sí tengo en el computador. Estoy aquí desde la tablet. Voy a compartirles la pantalla desde aquí. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Ya, este es un ejercicio de demanda que me tocó hacer a mí en clínica jurídica, donde el profesor nos pidió hacer una demanda sobre un procedimiento de alimentos.
Entonces, fíjense, aquí está mi interés suma. Procedimiento, esto naturalmente es todo ficticio, ¿eh? No piensen que es de verdad. Procedimiento, juicio de alimentos, materia de familia, nombre del demandante, RUT del demandante, nombre del abogado patrocinante, RUT del abogado patrocinante, nombre del apoderado, RUT del apoderado y nombre de los demandados. ¿Ya? Fíjense, aquí hay dos. O sea, nuevamente aquí tenemos un litis consorcio, pero en este caso el litis consorcio pasivo. Ya, aquí está mi suma. En lo principal, la suma, reitero, es un resumen en donde se contiene, en donde se resume lo que va a decir el escrito. Entonces, en lo principal, deduzco demanda por derecho a alimentos. Deduzco demanda por derecho a alimentos. Luego, en el primer otro sí, el otro sí es una palabra procesal que significa, les voy a leer lo que dice la RAE. En un documento jurídico, introduce apartados, artículos, conceptos, etcétera, que se añaden a lo principal. En general, los otros sí, en términos más cotidianos, entiéndanlos como un adjunto, como un anexo. Anexo 1, anexo 2, ¿ya? Algo así. Entonces, en el primer otro sí, acompaño documentos. En el segundo otro sí, solicita pensión de alimentos provisorios, ¿ya? Pero en el tercer otro sí, esto es importante, constituyo patrocinio y poder. ¿Por qué? Porque se trata de una demanda y es mi primera presentación ante el tribunal. Por lo tanto, tengo que necesariamente constituir patrocinio y poder. Entonces aquí, señor juez de letras de familia, ahora me estoy dando cuenta que me faltó determinar, supongamos señor juez de familia, no sé, de Santiago. Ya, entonces ahí estaría bien. Pero antes estaba mal. Entonces ahí individualizo a las partes, etc. Luego, fundamentos de hecho, los fundamentos fácticos del conflicto. Los explico con claridad y con precisión, eso es lo que me pide la ley. Luego, los fundamentos de derecho, que no tienen que ser muy extensos, solamente pongo en qué lugar están recogidos el derecho que estoy solicitando. Y por último, como dice el artículo 254, tengo que realizar una petición concreta, tengo que realizar peticiones concretas, claras y concisas de lo que estoy solicitando. Entonces eso está aquí al final. Dice, solicito a usted, esta es mi pretensión, tener por interpuesta demanda de alimentos en contra de tales y tales personas ya individualizados, acogerla a tramitación y en definitiva dar lugar a ellas en todas sus partes. O sea, acépteme la demanda en todas sus partes, condenándoles, y aquí está la pretensión concreta, condenándoles a pagar una pensión por la suma de 605.000 pesos mensuales, reajustable anualmente conforme a las variaciones positivas del IPC, pagaderos mediante depósitos directos, mediante retención por parte del empleador, o la suma que SS. ¿Qué significa SS? No es naturalmente la institución secreta nazi. SS, ¿qué significa? Tu señoría exactamente estime pertinente. Entonces, esa es mi pretensión, condenándoles a pagar una pensión de alimentos de 605.000 mensuales, reajustable, etc. Eso es una pretensión alternativa, simple o eventual. Simple. Simple, exactamente. Solicito una sola cosa, nada más que eso. Luego, primer otro sí, o sea, en el primer anexo, acompaño en el presente acto los siguientes documentos. Certificado de matrimonio de los padres, certificado de nacimiento, donde consta que él es hijo de esas personas, las boletas de los servicios básicos del demandante, en donde constan sus gastos mensuales, etc. ¿Ya? Segundo otro sí, solicito una cuestión, una medida adicional, pero este es importante. En el tercer otro sí, designo como abogado patrocinante y confiero poder al abogado Marcelo Zúñiga, domiciliado para estos efectos en la calle tal, de Providencia, listo. Y además tengo que firmar digitalmente mediante la firma electrónica avanzada, que aquí naturalmente es falsa. Y termino con la fecha. Eso es una demanda. Si se fijan aquí, 4 páginas.
Con 4 páginas ya puedes hacer una demanda simple. ¿Queda claro? Marcelo, una consulta, o sea, una pregunta. ¿Qué significaba el otro sí? Eso no me quedó claro. Es que hasta el día de hoy yo no sé dar una definición de otro sí, porque es un concepto muy anacrónico, diría. Te voy a leer nuevamente lo que dice la RAE. En un documento jurídico, el otro sí, introduce apartados, artículos, conceptos, etcétera, que se añaden a lo principal. Pero yo, si me lo leen así, yo tampoco lo entiendo. Por lo tanto, ¿cómo lo entiendo yo? Como una especie de anexo, un adjunto hacia el final. ¿Ya? Ya, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Vas a subir el ejemplo de la demanda? No te escuché, Sabor. ¿Me lo podría repetir, por favor? ¿Vas a subir el ejemplo de la demanda? Bueno, lo voy a subir, pero por favor tengan la prevención de que es un documento absolutamente falso, ¿ya? No Bien, crean en ningún gracias. caso que es verdad. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se entendió bien lo que vimos hoy día? La fase de sentencia y posteriormente el inicio del procedimiento y en particular la demanda. Bien. Sí, me todo responden. súper. Perfecto. Ahora sí, una prevención antes de terminar. Hay ciertas materias que por la extensión de su contenido y en particular porque no tengo tanto tiempo para pasar esa materia, no voy a poder verlo directamente en clases, pero sí les voy a subir unas pequeñas cápsulas de 15 minutos, 10 minutos, para que las puedan revisar. Precisamente lo que venía después de lo que terminamos hoy día es el desistimiento, el retiro y la modificación de la demanda. Esa materia no la voy a ver en clase, en la próxima clase, sino que les voy a subir un video para que ustedes lo vean y complementen sus apuntes, y la siguiente clase vamos a avanzar una vez terminado eso, ¿ya? Entonces, para que puedan ver ese video, que reitero, no va a ser más allá de media hora, yo creo que van a ser unos 20 minutos. Y de ese modo vamos a poder terminar el juicio ordinario de mayor cuantía el próximo día jueves, ¿ya? Eso espero. Bueno, si no hay más preguntas, lo dejamos hasta aquí. Un gusto hacerles clase esta semana y nos vemos entonces ya la próxima semana. Chao, gracias. muchas gracias, Chao. Marcelo. Chao, Marcelo, gracias. fue un buen fin de Chao, semana. muchas gracias. Chao, chao, que estén bien. Igual.